We are up. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Obama repeal the Secret Order Imperial. Now. De paso, now. No es para después, es ahora, ya. Vamos a gritar esta consigna para ver cómo sale. Venezuela is not a threat, we are up. Venezuela is not a threat, we are up. El demócrata y premio Nobel de la Paz, Barack Obama, declaró a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria. El favor lo hizo el grupo que en Venezuela se trató de llamar oposición, que en realidad es un núcleo de dirección fascista que convenció al Departamento de Estado norteamericano, el cual tampoco es que le faltó un gran esfuerzo para convencerlos, de declarar a nuestro país una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. 9 de marzo de 2015, ese día no se le puede olvidar a ninguno de los venezolanos y venezolanas, porque es el momento en el que comienza a tejerse todo un entramado legal dentro de los Estados Unidos de Norteamérica para progresivamente generar medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país con el objeto del cambio de régimen de Venezuela. Esto es bien importante. Los Estados Unidos de Norteamérica se trazó como política de su Departamento de Estado el cambio de régimen político en Venezuela desde el año 2002, que participaron en el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, y luego han venido cambiando sucesivamente esta política hasta asegurarla a través de este decreto del expresidente Obama en la declaración de Venezuela de amenaza inusual y extraordinaria. El objeto de este decreto es configurar, abrir la puerta legal para configurar en Venezuela una estrategia que permitiera a los Estados Unidos cambiar el régimen venezolano y apoderarse de nuestras reservas. Ahora yo te pregunto a ti que estás allí, ¿qué sabes tú sobre las sanciones? ¿Qué sabes tú sobre las medidas coercitivas unilaterales? ¿Alguna vez te han dicho la diferencia? Yo aquí voy a trabajar contigo en este asunto. Sanciones y medidas coercitivas unilaterales no son la misma cosa, así la prensa las titule igual. Las sanciones son unas medidas que están previstas en el derecho internacional y que son tomadas por organismos multilaterales adscritos a las Naciones Unidas con el objetivo de presionar a un país, con el objeto de que evite el genocidio, la violación masiva de derechos humanos, la violación de fronteras, la violación de la paz internacional. Las sanciones se toman por lo general por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y busca ejercer presión en el marco de la Carta de Naciones Unidas hacia un Estado que esté afectando notablemente la seguridad de todos y de todas. Sin embargo, hay gente que llama sanciones a lo que le hace Estados Unidos a Venezuela y no es lo mismo. Estados Unidos ejerce medidas coercitivas unilaterales. Una se resume con las letras MCU y significan una serie de herramientas de presión política, económica, impuesta por un Estado para forzar los cambios en otro Estado, en otro gobierno, en otro sistema de gobierno. Ejemplo, los bloqueos financieros, las prohibiciones al comercio, el congelamiento de los activos, las restricciones a las visas, las restricciones de vuelo, la persecución o las listas que se hacen de empresas, de recursos, de diferentes activos de una nación con el objetivo de que sean impedidos por el sistema financiero internacional o por la propia nación que ejerce estas medidas contra el otro país. Venezuela ha denunciado que todo tipo de sanción contra nuestro país es un crimen. Hicimos una campaña que se llama Las sanciones son un crimen. Y hay que decir, las medidas coercitivas unilaterales son un crimen que ejerce un país contra otro y es lo que hoy sufre Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y otro conjunto de países cuyo único objeto es afectar a Venezuela para cambiar
el gobierno de Venezuela y cambiar el régimen de Venezuela, es decir, cambiar el modelo de construcción popular y la vía del socialismo que ha decidido nuestro país. Venezuela no es el único país que sufre medidas coercitivas unilaterales y esto es importante saberlo. Venezuela es uno de los países que sufre medidas coercitivas unilaterales. Uno de los países que más ha sufrido medidas coercitivas unilaterales es nada más y nada menos que Cuba, que la sufre desde el año 1962 y también son generadas esas medidas por los Estados Unidos de Norteamérica en el bloqueo que le tienen a la isla, un bloqueo de carácter político cuyo único objeto es derrocar el modelo socialista cubano, como lo han dicho todas las administraciones estadounidenses. Hay otros países que sufren también medidas coercitivas unilaterales, como es el caso de Irán, de Corea del Norte, de Siria, de Rusia. El caso de Rusia se ha convertido en el país más sancionado del mundo. Tiene más de 20.000 sanciones o 20.000 medidas coercitivas unilaterales ejercidas por la Unión Europea, por los Estados Unidos, en el marco de la operación militar especial que ejerció Rusia en su frontera oeste. El contexto, estas medidas suelen justificarse como defensa a derechos humanos. También hablan de la seguridad nacional, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. Pero el efecto que generan sobre la población civil, sobre la economía de las naciones, son absolutamente devastadores y no se dirigen realmente contra los gobiernos, no se dirigen realmente contra una acción en específica, sino contra la generalidad del país. Y esto tiene una razón. Las medidas coercitivas unilaterales son mecanismos para gobernar desde afuera otro país, para gobernar su economía, para dirigir sus acciones. ¿Quiénes son los que imponen las sanciones a Venezuela? Esto es importante que lo sepamos. ¿Quiénes son los que ejercen poder internacional para bloquear a nuestro país? Por aquí tengo un gráfico que explica cuáles son los países y las instituciones que bloquean a la República Bolivariana de Venezuela. Está Estados Unidos de Norteamérica, ¿ve? Desde el año 2014, pero particularmente con la firma del decreto Obama desde el año 2015 en adelante, y en la primera administración de Donald Trump, entre el año 2017 y 2019, se ejerció toda una cantidad importante de medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país y particularmente contra nuestro petróleo. La Unión Europea se enfoca sobre todo hacia funcionarios, pero es importante saber que las medidas contra los funcionarios son medidas contra el Estado también. ¿Por qué? Porque estos funcionarios tienen que firmar papeles. Estos funcionarios tienen que ejercer acciones en el mercado internacional para que se muevan los capitales del país. Pero cuando sus firmas están allí, entonces impide que el país pueda tener a estos funcionarios en acciones en el ámbito de las relaciones internacionales con las potencias sancionadoras, con las potencias coercitivas, con las potencias bloqueadoras. También está Canadá, Suiza, Panamá, en alianza con los Estados Unidos de Norteamérica, para poder ejercer bloqueo a nuestra navegación, a nuestros aviones, a nuestros capitales, a nuestros empresarios también. Por aquí tengo una discusión que te planteo, ¿ve? Que es que estas acciones, estas medidas coercitivas unilaterales, son acciones estrictamente extraterritoriales. Un país se sale de su territorio con el objeto de ejercer poder con una institución con la cual tú no tienes ninguna relación, porque tú eres ciudadano de Venezuela, pero terminas teniendo una relación obligados por su poder imperial. ¿A qué nos referimos? A la OFAC, la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una oficina a la que se someten las acciones de los Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de bloquear capitales y de bloquear operaciones comerciales. Y para poder tener posibilidades de pasarle por encima a estas sanciones, necesitas licencias específicas de esa oficina. Por eso decimos que todas estas medidas son de carácter extraterritorial y obligan a los estados o a los ciudadanos de otros países a someterse a la legalidad de los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso, para poder ejercer libre comercio.
que esto es contradictorio, porque nosotros en Venezuela somos socialistas, somos un país que camina hacia el socialismo y somos los que estamos terminando por defender las normas del libre comercio internacional que le han sido prohibidas a nuestro país. ¿Cuáles son las áreas afectadas por las sanciones, por las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela? Hay un histórico de medidas entre el año 2014 y 2025. Hay toda una escala sancionatoria que ha llegado a 1027 medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. Creo que el gráfico lo tengo aquí. Y ahí te lo comparto. Fíjate, 1027 medidas coercitivas unilaterales que buscan bloquear a Venezuela. ¿Cuáles son las áreas? En la economía, la salud, las finanzas, la diplomacia. En la economía hay una caída del 80% en ingresos petroleros de nuestra PDVSA, que ha sido sancionada definitivamente desde el año 2019. De igual forma se generó un proceso de hiperinflación en nuestro país y de devaluación monetaria en nuestro país, producto de la restricción a nuestra capacidad de comercio internacional. En el ámbito de la salud hubo bloqueo a los insumos médicos, como el caso de las vacunas del COVID-19, que se le prohibió a las farmacéuticas a nivel global venderle a nuestro país las vacunas del COVID-19. En el caso de las finanzas, se excluyó a Venezuela del sistema SWIFT y se congeló el oro y el dinero de Venezuela en los bancos extranjeros. Nos referimos al oro en Inglaterra, que al mejor estilo de Piratas del Caribe, los corsos ingleses lo tienen secuestrado nuestro oro en el Banco de Inglaterra. Y en el caso de la exclusión de Venezuela del sistema SWIFT, significa que nuestro país no puede hacer transacciones internacionales a través de uno de los instrumentos que universalmente debería ser el acceso para todos los ciudadanos y países del planeta, pero a nuestro país ha sido excluido de manera unilateral para bloquear nuestro comercio. Y no es un asunto solo del gobierno, es un asunto que también afecta a los empresarios venezolanos e incluso a los ciudadanos venezolanos que quieren hacer compras y ventas en moneda extranjera. En el caso de la diplomacia, se ha hecho una gran persecución a los diplomáticos venezolanos y el caso más aberrante fue el secuestro de Alex Naim Saab, hoy ministro venezolano, pero enviado diplomático y empresario que estuvo trabajando con el objeto de comprar comida para Venezuela y que fue secuestrado por más de 2 años, torturado por parte de las autoridades estadounidenses como parte de las agresiones a la diplomacia de nuestro país. Hay una serie de agresiones que se suman a las medidas coercitivas unilaterales, como es el caso de ofrecer recompensas por nuestras principales autoridades en el exterior con el objetivo de animar a grupos mercenarios que agredan la figura del presidente de la República o la figura del primer vicepresidente del partido o la figura del ministro de la Defensa de nuestro país. Pero adicionalmente hay toda una serie de promoción de hechos delictivos en contra de nuestra economía y otras áreas. En el caso del mundo económico hubo toda una política con el objeto de generar fuga de capitales, manipulación de divisas e incluso también la pérdida del papel moneda en Venezuela, el cual fue comercializado en el mundo con el objeto de que los venezolanos y venezolanas nos quedáramos sin papel moneda. Adicionalmente hay toda una campaña mediática en contra del país con el objeto de generar una matriz de opinión en contra de la República Bolivariana de Venezuela y de los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela, generando todo un sentido de xenofobia en contra de la nacionalidad venezolana y generando todo un sentido de una política antivenezolana con diferentes gobiernos y partidos políticos a nivel global. Pero adicionalmente a esto están los intentos de golpes de Estado como la fallida Operación Gedeón o como la ridiculez que trató de hacer Juan
Guaidó en el año 2019 y a nivel militar las amenazas que se hicieron en el primer gobierno de Donald Trump en el año 2020. Las medidas coercitivas unilaterales en contra de nuestro país no vienen solas, forman parte de un paquete de política internacional y política dentro de Venezuela para presionar y desestabilizar a la República Bolivariana. Los costos de estas medidas coercitivas unilaterales han sido bárbaros. Han sido bárbaros. Yo tengo pero no, ese sí que no sé dónde está. Ah, pásamelo ya. Lánzalo allí. Vente, entra. Gracias. Aquí hay un documento, yo te recomiendo que lo bajes. Se llaman los números del bloqueo. Este documento está cargado en la página antibloqueo.gov.be, la cual te voy a dejar aquí debajo del video, con el objeto que puedas bajar esta imagen. ¿Ves? Esta imagen es la imagen de las pérdidas de nuestro país. Si la podemos acercar aquí con la cámara sería buenísimo. Estas son las imágenes de la pérdida de nuestro país. Ahí se ve perfecto. Fíjense ustedes, entre el año 2014 y 2015, cómo fueron reduciéndose los ingresos a Venezuela. ¿Y eso producto de qué? Producto del decreto Obama y producto luego de las sanciones integrales en contra de nuestra economía. Venezuela ha perdido más de 600 mil millones de dólares, ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, por la vía de este bloqueo criminal. No es agradable que haya un venezolano, uno solo en el mundo, que defienda esta política criminal contra nuestro pueblo. Es crimen lo que se hace contra Venezuela. Y adicionalmente se le trata de echar la culpa a la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana no es culpable de la ideología yanqui, no es culpable de la ideología Monroe, no es culpable del expansionismo, del capitalismo global y no es culpable de la avanzada de ultraderecha en el mundo. La República Bolivariana de Venezuela es soberana, merece respeto y no merece ser bloqueada solo por el derecho de pensar y por el derecho de seguir construyendo bajo las ideas de Bolívar, de Chávez y de nuestros ancestros. Estos son los asuntos de bloqueo y era fundamental trabajarlos contigo el día de hoy, conversarlos. Espero que me dejes tus comentarios, tus sugerencias, con el objetivo de seguir tratando temas importantes en este espacio que se llama La Patria que Defiendo. Nos vemos la semana que viene.